Hola a todos, vamos a realizar una serie de ejercicios sobre una base de datos llamada conciertos que va a contener 4 tablas. Entonces vamos a descargarnos el script y voy a explicar cuáles son las relaciones existentes entre las tablas y las consultas que vamos a hacer, ¿vale? Vamos a utilizar MySQL, tenemos aquí el Workbench y voy a pegar lo que sería el script de nuestra base de datos. Lo vamos a ejecutar y la base de datos contiene 4 tablas, ¿vale? Se llama conciertos, ¿vale? Mira, aquí tenemos las tablas. Por un lado vamos a tener lo que son los cantantes, ¿vale? Los cantantes, si os fijáis, tenemos aquí una serie de atributos, como es el DNI, que es su clave principal, ¿vale? Nombre, apellido, el nombre artístico, un estilo, que es un campo de numeración, la comisión que se lleva el representante, eso lo vamos a ver ahora, la fecha de contratación de este cantante y el DNI de qué persona es la que lo representa, ¿vale? De su representante. Bien, por otro lado tenemos los representantes de esos cantantes, que lo tenemos aquí, ¿vale? Cada cantante va a obtener un único representante. Esta es su clave principal, nombre y apellido y el teléfono, ¿vale? Cada cantante, perdón, tiene un único representante. Por otro lado tenemos los distintos conciertos, son esta tabla de aquí, en las que, bueno, perdón, sí, los distintos conciertos existentes en la base de datos, ¿vale? Esta es su clave principal, cuándo comienza y finaliza el concierto, su lugar, el nombre del concierto, cuántos asistentes hubo en dicho concierto y cuánto valía la entrada. ¿Vale? Aquí tenemos los distintos conciertos. Y ahora por último tenemos una tabla que relaciona los conciertos con los distintos cantantes. ¿Vale? Que es esta de aquí, que se llama Actúan. Por un lado tenemos el orden de actuación de un cantante. Bueno, su clave principal está formada por el concierto y el cantante y los cantantes. Es decir, que un cantante va a poder actuar en más de un concierto y en un concierto puede actuar más de un cantante. Por eso la clave principal está formada por estos dos. Es una relación de muchos a muchos. Y el campo ordenación pues nos va a indicar el orden de actuación. ¿Vale? Aquí tenemos sus dos claves ajenas y además tiene puesto una restricción de integridad que es, bueno, ondelete cascada, vamos a hablar mejor en español, que significa que si borramos, por ejemplo, un concierto o un cantante, pues automáticamente se van a eliminar todos los registros asociados. Lo mismo con su actualización, ¿vale? Si se actualiza la clave de un cantante o concierto, se va a actualizar esta tabla. Aquí tenemos el modelo relacional y el modelo, perdón, el diagrama entidad-relación y su derivado diagrama relacional, que es lo que después generamos las tablas, y ya las tenemos, y vamos a hacer una serie de consultas, ¿vale? En este caso son 5. Vamos a hacer la primera consulta. Nos piden obtener datos de los cantantes que son representados por un representante, por una persona. Es decir, primero vamos a ver qué tabla vamos a necesitar. Si nos vamos al modelo relacional, pues si os fijáis, necesitamos pintar lo que son los cantantes, pero tenemos que relacionarlo a través del DNI cuál es el representante que nosotros queremos filtrar, que en este caso es Miriam de Lopetal. Entonces vamos a necesitar estas dos tablas. La unimos por el campo DNI y filtramos por nombre y apellido. Y vamos a pintar en un momento todos los datos de las tablas. Delete, asterisco, from, cantante, que es lo que vamos a mostrar. Representante, le podemos poner un alias si queréis. Y ahora en el where relacionamos por el campo DNI representante, coincide. Este es el campo que enlaza ambas tablas, ¿vale? Ahora mismo lo tenemos aquí relacionado a todos los registros porque no hemos filtrado nada. Otra forma de hacerlo es mediante un join. A mí me gusta más, pero bueno, es similar. Y aquí le indicamos en qué campo nosotros relacionamos ambas tablas. Esto es lo mismo. ¿Vale? Ahora vamos a filtrar. Fijaros que aquí nos tiene que salir. Vamos a filtrar where el nombre del representante. Representante.nombre da igual a Miriam. ¿Vale? En este caso, Miriam aparece y el apellido, me lo voy a copiar de aquí, es de Luna López. ¿Vale? Y entonces vamos a indicarle también, porque puede haber más Miriam, más representante Miriam. Como nuestra base de datos no contiene muchos datos, pues solo nos sale una. Pero bueno, lo suyo es filtrar por los datos que nos dan. En este caso, los apellidos es de la Luna. Entonces tendríamos aquí los dos representantes. Todos los datos de ambas tablas. ¿Qué es lo que nos piden realmente? Pues el nombre, apellido y nombre artístico de los cantantes. Pues estos son los datos que nosotros vamos a pintar aquí. Entonces vamos a poner aquí, como el nombre es ambiguo, fijaros, si ponemos nombre, nos da un error porque no sabe de qué tabla lo tiene que sacar. Entonces necesitamos el nombre del cantante, los apellidos y el nombre artístico. ¿Vale? Y ya tendríamos la primera consulta. Estos son las dos personas, los dos cantantes que son representados por
Miriam de la Luna López, ¿vale? Es una consulta sencilla en la que únicamente utilizamos dos tablas. Bueno, antes de continuar, que sepáis que como estamos, el campo en el que estamos relacionando ambas tablas se llaman igual, podríamos haber puesto también aquí using el DNI del representante, porque el campo se llama exactamente igual en ambas tablas. Entonces nos daría exactamente lo mismo, ¿vale? Por lo tanto, a partir de ahora, yo voy a, cuando los campos se llamen iguales en ambas tablas, voy a utilizar el using porque me ahorra un poco de código. ¿Vale? Aquí también podría haber puesto cantante y representante, ponerle un alias y ahorrarme ponerle el prefijo tan largo, también me valdría, ¿vale? Ya es cuestión de gusto. Lo tendríamos. Vamos con el apartado B. Bien, el apartado B nos piden mostrar la media de asistentes que han tenido los conciertos en los que ha actuado Aitana. Vamos a analizar esto. Primero, ¿qué tablas necesitamos? Pues necesitamos la tabla de conciertos, porque ahí en la tabla de conciertos, vamos a ver de nuevo el modelo relacional, la tabla de conciertos es la que nos indica el número de asistentes. Pero como tenemos que filtrar de alguna manera por Aitana, Aitana es un cantante, entonces necesitamos filtrar bien por el nombre artístico o por el nombre de Aitana. ¿Qué ocurre? Que para relacionar esta tabla con conciertos con cantante necesitamos la tabla de actúa, por lo tanto nuestra consulta va a tener que utilizar estas tres tablas y los vamos a relacionar por las claves ajenas correspondientes, ¿vale? Concierto con ID concierto y actúan con ID, con el identificador del DNI del cantante. Fijaros que se llaman exactamente igual, luego yo voy a utilizar en este caso el using para ahorrarme un poco de código. Entonces vamos a elaborar nuestra consulta. Sería, vamos a mostrar en un principio todos los datos de la tabla conciertos. De concierto vamos a sacar cuánto es el número de participantes, después vamos a hacer la media. La tabla de concepto vamos a relacionarla con actúan, ¿vale? Utilizando el campo ID concierto, que es la clave principal. Y después vamos a hacerle de nuevo un join con la tabla de cantantes, porque vamos a tener que filtrar por Aitana, ¿vale? Y usando el DNI del cantante, ¿vale? Fijaros que podemos haber puesto, igual que en la consulta anterior, un where o podríamos haber puesto un on, ¿vale? Pero lo vamos a hacer así. Y ahora, ¿dónde? Vamos a meterle el filtro donde la cantante sea Aitana. Luego vamos a filtrar donde cantante, punto, nombre. Podemos utilizar el nombre, pero bueno, vamos a poner nombre artístico, sea Aitana. Ahora vamos a ver si esto nos devuelve datos. Ahí lo que nos está diciendo es que Aitana ha actuado en 3 ocasiones. ¿Vale? Entonces vamos a ver de cada uno de esos conciertos en los que ha actuado Aitana, cuántos asistentes ha habido. Lo que tendremos que pintar de cada una de las veces que Aitana ha actuado, vamos a ver cuál ha sido el número de asistentes, que es lo que yo necesito aquí mostrar. ¿Vale? Aquí tendríamos los asistentes de cada uno de los conciertos que ha actuado Aitana. Como me pide la media de los asistentes, pues únicamente tendría que calcular una función de agregado que es la función AVG. Esto me va a devolver la media de todos esos conciertos. ¿Vale? No nos piden nada más. Podríamos ponerlo más bonito, redondearlo o incluso ponerle aquí un alias a la tabla y decirle que es la media de los asistentes, por ejemplo. ¿Vale? Como ponerle, incluso aquí podríamos redondear, utilizar la función round, que lo hemos hecho varias veces nosotros, para redondearlo a 2 decimales, pero no es necesario. Con eso sería suficiente. Vamos a la siguiente consulta. Bueno, nuestra tercera consulta se va complicando un pelín más y lo que nos piden es obtener para cada concierto cuál ha sido su nombre, cuánto se ha recaudado en ese concierto y cuánto ha costado, o sea, cuánto ha sido el coste de los cantantes que han actuado, ¿vale? Vamos a ver primero en un principio las tablas que necesitamos. Necesitamos por un lado la tabla de conciertos, eso es evidente, ¿vale? Porque aquí tenemos el número de asistentes y el precio de entrada donde vamos a calcular el coste recibido, o sea, el total recaudado de ese concierto. Y por otro lado tenemos aquí las actuaciones de los cantantes en esos conciertos. ¿Vale? Aquí vamos a tener cuántos, o sea, cuáles son los cantantes. Y a través de la relación con cantantes obtenemos cuál sería el caché que corresponde al dinero que se le paga a ese cantante. ¿Vale? Es decir, vamos a necesitar de nuevo estas tres tablas. Luego vamos a empezar a realizarlo. En un principio voy a utilizar, hemos dicho, las tres tablas. Select, asterisco, from, cantante. Perdón, concierto.
Aquí tenemos todos los datos de los conciertos. Yo necesito por un lado el nombre del concierto. Conciertos.nombre. Yo estoy acostumbrado a poner el nombre de la tabla, aunque ya hemos dicho que podemos poner alias, ¿vale? Yo lo suelo poner porque visualmente veo directamente a qué pertenece la tabla, no tengo que estar buscando cada alias. Pero bueno, ya cada uno lo hace a su manera. Este es el nombre del concierto. Le vamos a poner un alias y le voy a llamar concierto. Por otro lado, tenemos que calcular, ya digo, el alias tampoco es necesario. Aquí tenemos todos los conciertos. Después necesitamos el total recaudado. Pues vamos a poner aquí cuál sería el total recaudado. Eso correspondería, si os fijáis aquí en concierto, a el precio que tiene la entrada por el número de asistentes. Es decir, si nosotros multiplicamos el número de asistentes por cuánto vale cada entrada, tendríamos ahí cuánto se ha recaudado en cada uno de los conciertos. ¿Vale? Si queréis le ponemos aquí también un alias y le vamos a poner total recaudado. Ya tendríamos los dos primeros campos. Nos falta el más complicado, que es saber cuánto han recibido los cantantes, ¿no? El coste total de los cantantes. Por lo tanto, conciertos lo tenemos que relacionar con la tabla actúan, que es la tabla intermediaria, y con la tabla cantante, ¿vale? Porque si os fijáis, actúan es la que me relaciona cada concierto con cada cantante, ¿vale? Aquí es el orden de actuación. Vamos a hacer de nuevo un join con la tabla actúan. Sabéis que el concierto lo relacionamos, vamos a poner de nuevo el using, ya lo explican en la primera consulta, y lo vamos a relacionar con id concierto, ¿vale? Ya os he dicho que podemos ponerle aquí un on o bien con un where. Y además vamos a relacionarlo con la tabla de cantante, utilizando de nuevo el DNI de cantante. Ahí ya tenemos las tres tablas relacionadas. Y ahora bien, si yo pongo aquí, por ejemplo, cada uno de los conciertos y vamos a poner aquí, por ejemplo, el nombre del cantante, aunque después lo voy a quitar, pero es para que lo comprendamos un poco la consulta, ¿vale? Vamos a poner el nombre artístico, que lo tenemos. Ya digo, esto nos va a ayudar un poco a entenderlo, ¿vale? En este concierto han actuado Bisbal, Magán y Aitana, ¿vale? Yo no voy a sumar 3 veces el total recaudado. Entonces yo voy a ver cuánto gana cada uno de ellos en... Vamos a ponerla aquí al lado. Vamos a poner el cantante. Y vamos a darle a este botoncito para que me aparezca aquí abajo. El cantante vamos a poner cuánto es su caché. Y lo vamos a pintar. ¿Vale? Aquí tenemos el caché de cada uno. Entonces a mí lo que me interesaría sería poner el nombre del concierto, lo que se ha recaudado y la suma de estas tres cachés, es decir, de Juan Magán, de Aitana y de Bisbal. Entonces lo que tenemos que, vamos a quitar ya el nombre del artístico y lo que vamos a hacer ya es sumar la caché de todos ellos. Sumamos, ¿vale? Bien, al sumar y al utilizar una función de agregado vamos a agrupar por el resto de campos, ¿vale? Aquí lo podemos hacer, fijaros que si lo hago me va a dar un error, puesto que la agrupación no se ha hecho correctamente. Entonces, siempre sería poner el resto de los campos que no contienen una función de agregado. Como el resto de los campos que contienen una función, que no contienen la función de agregado corresponden a la tabla de conciertos, básicamente si yo agrupo, o sea, en lugar de agrupar por nombre, asistente, entrada, etcétera, yo podría agrupar por la clave, por ejemplo, por la clave que sería id concierto. Esto es una forma de hacerlo. O bien por los campos que entran en la serie. Como agrupo por la clave determina únicamente a lo que es el nombre del concierto, tiene un único asistente, tiene un único valor en el precio de entrada. Con eso sería suficiente. Que no, pues agruparíamos por todos los campos que no corresponden a la función de agregado. Y ya está, ya tendríamos aquí nosotros cuál sería, vamos a ponerle aquí nuestro alias, para que quede más bonito, coste de cantantes. Entonces ya tendríamos nosotros nuestra consulta, ¿vale? No nos piden que lo ordenemos ni nada más. Perfecto. Vamos ahora al apartado D, que también era sencillo. El apartado D nos dice que mostremos el nombre del representante que contrató al primer cantante. Vamos a ver un poco la tabla de cantantes que tiene, ¿vale? Aquí tenemos un campo que es la fecha de contratación. La fecha de contratación vamos a ordenarlo para verlo un poco mejor. A ver, ¿dónde lo estoy? Aquí. Order by. Vamos a poner fecha contra. ¿Vale? Fijaros que si lo ordenamos por defecto de forma ascendente, te lo va a poner desde la más antigua hacia la más moderna, la última. Entonces, a mí me interesa saber cuál es el que contrató al primer cantante, es el que tiene la fecha más antigua. Luego estaría así correctamente ordenado. ¿Vale? Si yo le pongo aquí un limit 1, yo tendría aquí cuál fue el primer cantante y cuál fue el DNI de la persona que lo contrató.
¿vale? Ahí tendríamos una forma de hacerlo, ¿vale? O nos da idea de cómo hacerlo. Básicamente tendríamos que relacionarlo con, lo voy a hacer de dos formas distintas. Lo tendríamos que relacionar cantante con representante, ¿vale? ¿En qué campo? Pues en el campo de DNI representante. Vamos a poner de nuevo el using para que sea más corto hacerlo. Si no, ya tendríamos ahí todos los datos. Y ahora, ¿qué es lo que nos piden? Pues nos piden mostrar el nombre del representante. Entonces pondríamos aquí representante.nombre y apellido si queréis, ¿vale? He puesto Miriam. Pero ¿qué ocurriría si en nuestra base de datos existiera más de un cantante con esa fecha de contratación más antigua? Pues con el límite de 1 solamente me estaría cogiendo el primero que aparezca en la tabla. Entonces existe una alternativa mucho mejor. Podríamos obtener también con su SELE. Podríamos hacer cuál es la máxima, perdón, el mínimo. Mira, vamos a poner la fecha de, como la fecha de contra. From cantante. Tenemos todas las fechas, ¿vale? Si yo le pongo, vamos a pinchar aquí para ordenarla, me tiene que salir la del 2014. Si hago el mínimo, tendríamos ya esa fecha. Por lo tanto, yo podría hacer lo siguiente. Dame los datos del representante. Dame los datos del representante. Aquí ya le voy a quitar el alias. Perdón. Join cantante. Lo relacionamos con cantante en este campo. Donde la fecha de contratación de este cantante sea, y lo hacemos en una subsele, la mínima fecha existente en la base de datos. ¿Vale? Aquí tenemos la mínima fecha existente en la base de datos donde se contrató a un cantante y ahora aquí le estoy diciendo dame el representante cuyo cantante tiene esa fecha de contratación, ¿vale? Y sería así de sencillo. Ya va, es Miriam. Que queremos ponerle también los apellidos, no nos lo piden, pero podríamos haber puesto también representante. A mí estaría bien. Cuando habla de nombre, pues bueno, se puede entender que es nombre y apellido. Y si incluso si quisiéramos, por ejemplo, concatenarlo para que quede mucho mejor, pues pondríamos aquí la función concat, que vamos a concatenar le vamos a meter aquí un pequeño espacio y después ponemos los apellidos. Le vamos a poner un alias que le vamos a poner representante. Entonces ya lo tendría, ¿vale? Quedaría a lo mejor un poco más decente, más presentable. ¿Vale? Bueno, aquí podría hacer exactamente lo mismo. Concatenarlo y quedaría un poco mejor. ¿Vale? Ejecutamos y tendríamos ahí también un error que seguramente me he colado. A ver qué he puesto. Ay, que esta R se me ha colado por aquí, no sé de qué. Ese es el fallo. Vale, lo tendríamos ahí. Vamos ahora al último y vamos a ver cómo lo hacemos. Esta es un poquito más compleja, pero tampoco demasiado. Nos dicen, vamos a mostrar el nombre y la duración de los conciertos que se han celebrado durante el año 2022, en los que hayan actuado 2 o más artistas. Vamos a ver primero qué tablas necesitamos. Está claro que necesitamos pues nombre y duración de los conciertos. Tabla concierto la necesitamos. ¿Vale? Ahí tenemos, para el año lo podemos filtrar por concierto, pero como queremos que actúen 2 o más artistas, pues vamos a ver, por lo menos la tabla de actúan la vamos a necesitar meter. ¿Vale? Tenemos los conciertos y aquí vamos a ver cuántos artistas han actuado en ese concierto. Que nos piden más datos de los artistas, como por ejemplo nombres, apellidos o filtrar algún tipo de datos. Bueno, pues meteríamos la tabla contante, pero como únicamente tenemos que contar cuántos artistas actúan en los conciertos, pues con estas dos tablas sería suficiente. Vamos a aquí, entonces, vamos a mostrar primero lo que nos piden. Son conciertos. Tenemos los datos de conciertos y nos piden el nombre y duración de los conciertos. Pues vamos a pintar, vamos a hacerlo de otra manera. Que yo estoy acostumbrado de otra, pero bueno. Nombre del concierto y la duración, que lo tenemos fecha, hora de inicio, fecha, hora de fin. Vamos a ponerlo. Fecha, hora de inicio y concierto punto fecha, hora. ¿Vale? Tenemos ahora mismo el concierto, cuándo comenzó y cuándo finalizó. Nos piden la duración de los conciertos. La duración de concierto es el tiempo que pasó entre la fecha de inicio y la fecha de fin. Eso lo podemos hacer de muchas formas. Podríamos calcular, por ejemplo, con la función timestampDiff, en la que podemos devolver lo que serían las horas o los minutos, etcétera. También podemos utilizar la función timediff, ¿vale? Que te da la diferencia entre tiempo. Si le pasamos este parámetro y este, fijaros, y vamos a hacer otra cosa. Lo voy a poner aquí al lado y así comprobamos que es correcto, ¿vale?
y se la voy a quitar de aquí. Es decir, voy a pintar primero la fecha de inicio, fecha de fin y voy a ver lo que me calcula la función. ¿Vale? Fijaros que me la ha puesto en negativo, por lo tanto, si vemos la función, cómo se realiza, o sea, cómo se utiliza, pues tendríamos aquí la diferencia entre ambas. ¿Vale? Pues ya tendríamos aquí 2 horas 30 minutos. Se ve claramente. Podríamos haber hecho también otra función. ¿Vale? Si le doy aquí al F1, me busca aquí lo que es la referencia y aquí tenemos datos de funciones. Por ejemplo, aquí, date and time functions. Y aquí tenemos añadir date, o sea, tenemos un montón de funciones. El día del mes, etcétera. Nosotros hemos utilizado bastantes funciones de estas. ¿Ves? Sustraer dos fechas, timediff. O sea, hay muchos timestamp este lo hemos utilizado, o por lo menos nosotros en clase lo hemos utilizado muchísimo para para hacer la diferencia entre dos fechas, obteniendo el mes, el día, lo que queramos. Pero esta función en concreto simplemente hace la diferencia entre dos fechas, es la que se utiliza. Entonces, lo que vamos a hacer es poner los argumentos al revés, que ya se lo hemos puesto. El fin y después el inicio. Por lo tanto, ya lo hemos hecho bien. Ya tenemos aquí la duración de los conciertos. Y le vamos a poner aquí duración. Simple. Tenemos ya la duración de los conciertos. ¿Vale? Incluso el formato le podemos quitar los segundos, pero bueno, con eso es suficiente. Y ahora que se han celebrado durante el año 2022. Aquí vamos a filtrar estos conciertos donde la fecha de inicio, por ejemplo, ¿cómo podemos decir que la fecha de inicio? Le estoy poniendo el alias porque ahora después voy a utilizar otra tabla. Donde la fecha de inicio sea durante el año 2022. Podemos ponerle que sea between el 1 de enero del 2022 y el 31 de diciembre del 2022. Podemos ponerle también obtener lo que sería el año de esta función, o sea, de esta fecha, y compararle, esto sería más correcto, ¿no? Que sería el 2022. Aquí tendríamos ya los 3 conciertos en que se han celebrado en el 2022 y el tiempo que ha durado. Y ahora lo que tendríamos que filtrar que hayan actuado 2 o más artistas. Bueno, pues vamos a relacionar la tabla de conciertos con los artistas. En este caso, primero con actúa. Join, actúa, le vamos a poner un alias. Ya que le he puesto alias a concierto, le voy a poner actúa. Y vamos a relacionarlo con ID concierto. ¿Vale? Tendríamos ahora mismo todos estos datos. Se me están repitiendo información porque por cada uno de los artistas, de los cantantes que han participado, pues me están mostrando un registro. Entonces, ¿qué tenemos que poner aquí? Si queréis, vamos a poner aquí el nombre de ese artista o el DNI del artista, por poner algo. DNI del cantante, ¿vale? Fijaros que son distintos. O incluso el nombre artístico. Bueno, el nombre artístico no, porque no lo tenemos en Actúa. Bueno, ¿qué tengo que hacer yo aquí? Pues agrupar por todas estas cosas y contar cuántos artistas han participado en cada concierto. Aquí yo puedo utilizar una función count. Estoy contando. Evidentemente, al utilizar una función de agregado, tengo que agrupar por el resto de campos. Pues lo mismo que antes, group by, y agrupamos por el nombre. Podemos agrupar por el nombre y por... aquí me da un error, en Windows se lo traga. Pero bueno, por la fecha de inicio, fecha de fin. Esto sería una forma. ¿Vale? Así evitamos problemas en Windows y el link. ¿Vale? Tendríamos aquí el número de cantante, pero yo suelo utilizar y agruparlo como la clave me va a determinar el nombre, la fecha de inicio y fecha fin, pues puedo poner directamente aquí cuál sería el ID concierto. También me valdría. ¿Vale? Y ahora tendríamos a agrupar. La diferencia es que, este es un ejercicio que hemos hecho como uno de los anteriores, pero la diferencia es que tenemos que filtrar ahora por una agrupación. Entonces eso lo hacemos siempre con la cláusula de Javi. Por eso esta es la más difícil. Entonces tenemos que filtrar esa agrupación por teniendo esta cuenta, aquí le podemos poner un alias y utilizarla aquí, mayor o igual que 2. Entonces fijaros que hay un único concierto que han actuado, o sea que cumplen, que ha sido en el 2022 y que tienen más de mayor o igual de 2 artistas. ¿Vale? Esto sería el resultado. Lo único que este campo, como no nos lo piden, pues lo vamos a ocultar. Y ya tendríamos lo que es el ejercicio completo resuelto. ¿Vale? Creo que no me he dejado nada por ahí. Y nada, espero que os sirva de ayuda. Un saludo, hasta ahora.